Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Virginia de su canal Hilos al Nido. Este es nuestro primer video y el tema que escogí para hoy es el molde básico de blusa para dama. Tengo un molde muy bonito que me gusta, me encanta y quiero que ustedes lo tengan para que partamos de ahí a hacer toda clase de desarrollo de modas. Entonces acompáñenme, vamos a hacer un molde bien preciso. Ok, nuestra cinta métrica, nuestras tijeras de cortar papel, un lápiz, calculadora, una escuadra o una regla como ustedes estén acostumbrados, nuestro papel. Yo uso este papel, me gusta mucho porque tiene letricas y numeritos y a veces nos ayudan cuando tenemos que trazar líneas rectas, ser como más precisos en las líneas. Es muy conveniente, pero si no, pues no importa, lo que ustedes tengan está muy bien. Y nuestras medidas, obviamente yo voy a trabajar la talla 10 y yo acostumbro a tener una tabla como esta. Usualmente en este maniquí yo dibujo lo que la clienta requiera, si es un pantalón, si es una blusa, lo que sea. Aquí en esta parte tengo las medidas y aquí abajo apunto cualquier sugerencia, la tela en la que la voy a hacer, el color en el que lo voy a hacer, la fecha en la que debo entregarlo. Siempre me ha gustado trabajar así, pero igual ustedes apuntan las medidas donde quieran, no interesa. Ok, esto es lo que vamos a necesitar. Perdón, se me olvidaba la cinta para pegar nuestros moldes. Ok, eso es todo, manos a la obra. Bueno, yo voy a trabajar la talla 10 y estas medidas pues ya me las sé, entonces por eso lo voy a hacer sin necesidad de mirar tanto la tabla de medidas, pero igual aquí la tengo. Ok, entonces empezamos. La primera medida que vamos a colocar todos los largos. Entonces empezamos con, voy a hacer el molde de espalda primero. Entonces el escote son 2 centímetros, siempre son 2 centímetros para cualquier talla. Estoy hablando del molde básico, ya después desarrollamos la moda, el modelo que vamos a hacer, pero para empezar son 2 centímetros. Ok, la altura de busto, que en la talla 10 son 27, aquí están. El largo de espalda, que en la talla 10 son 42, y la altura de cadera, que en mi caso son 20. Ok, y aquí en medio del escote y la altura de busto buscamos la mitad, ponemos una marquita y ahora escuadramos todas estas medidas. ¿Okay? Entonces aquí está la cadera, la altura de cadera, el talle delantero, la altura de busto, la mitad entre el escote y el busto y la altura del busto. Ok, por ahora eso es lo que tenemos. Aquí arriba vamos a poner el ancho de espalda. El ancho de espalda son 38 en mi talla, en la talla que estoy haciendo, entonces serían 19 centímetros. Pongo 19 centímetros, marcamos aquí, bajamos 4 centímetros para la caída de hombro, para que el hombro no quede así como una bolsita que arriba en el hombro, que no se ve muy bien. Bajamos 4 centímetros. Ok, trazamos una línea, igualmente escuadrando. Es muy importante que cuando escuadremos esas líneas nos queden muy bien, porque de eso depende que el molde no nos quede torcido. Ok, de aquí vamos a poner la medida de hombro, que son 13 centímetros. Entonces de aquí hacia el escote 13 centímetros. Lo demás es cuello. Algunas personas acostumbran a sacar tiene una tabla de medida para el cuello. A mí de esta manera me resulta muy bien, entonces te lo recomiendo que lo hagan de esa manera. Trazamos la línea y este es nuestro hombro. Ok, ahora vamos a cuadrar, a poner la medida de los contornos. El contorno en la talla 10 son 96, lo dividimos en 4, entonces son 96
dividido en 4 nos da 24. Al molde de espalda le vamos a quitar 1 centímetro, porque el molde de espalda no puede ser igual al molde delantero, porque es más angosto, ¿verdad? En el delantero pues está el busto y siempre va a ser un molde más amplio, más ancho. Entonces son 24, le quitamos 1, son 23. Ok, ahora la cintura en la talla 10 son 72, dividido en 4 nos da 18. A esta medida le voy a sumar 4 centímetros, ya les voy a decir para qué. Entonces serían 22. Y en la cadera son 100, entonces la cuarta son 25. Esa medida si la colocamos igual, sin ningún cambio. Ok, entonces aquí sobre esta medida de cintura vamos a correr desde el centro de espalda, vamos a correr 2 centímetros. Ya les explico para qué. Y entre estos dos puntos vamos a buscar la mitad para hacer nuestra pinza de espalda. ¿Ok? De esta medida corremos 1 centímetro y otro centímetro. Aquí de esta manera ya hemos gastado los 4 centímetros que dimos de aumento. Ok, de estos 2 centímetros que dimos en el centro de espalda vamos a trazar una línea perdiéndola al escote, llegando en ceros al escote. Esto es para que no se hagan esas bolsitas que se hacen atrás. Y de la misma manera vamos a perderla a la parte de la cadera. Ok, la pinza la vamos a hacer en este momento con una profundidad de 13 centímetros. Entonces escuadramos los 13 centímetros y subimos la pinza escuadrando también hacia la línea de escote. De igual manera el centímetro a cada lado hacia arriba y el centímetro a cada lado hacia abajo. Ok, ahora aquí vamos a cerrar el costado. Esta línea vamos a trazar una línea que no sea tan recta, que sea un poquito curva, como algo como, o sea, igual podemos usar esta regla para quienes están acostumbrados a usar reglas. Yo no estoy muy acostumbrada a usar regla, pero la voy a usar para que las personas que están acostumbradas les quede más fácil. ¿Okay? Y aquí también vamos a hacer un poquito, bueno, esta línea si no la voy a hacer con regla porque a mí la verdad me sale mejor con escuadra. Entonces la hacemos aquí así. Ok, hacia la cadera. Bueno, ahora hacemos el costado, que en la talla 10 son 19 centímetros. Yo tengo unas tablas de medidas que son las tablas de costado, tabla de copa para la manga, tabla de radio de busto, tabla de contorno de cuello. Esas tablas voy a buscar la manera de que ustedes las puedan adquirir descargándolas. Denme un tiempito, pero estoy trabajando en eso porque son tablas que nos ayudan mucho. Tabla de tiro para el pantalón, ancho de rodilla, ancho de bota, todas esas cosas nos sirven mucho porque generalmente las podemos sacar así por tabla, nos queda más fácil, es bien importante tenerlas. Entonces en este caso son 19 centímetros. Subimos y ya está nuestra pieza, perdón. Entonces aquí simplemente cerramos. Perfecto. Entonces aquí nos cerramos el escote, entonces cerramos el escote. Me he olvidado cerrarlo, perdón. Aquí en el hombro voy a hacer siempre hago una corrección.
siempre que hago el molde lo hago en este momento cuando estoy haciendo el molde de espalda, pero no lo voy a hacer ahorita porque puede ser un poco confuso para ustedes y no quiero que se me confundan. Entonces voy a esperar a hacer el molde delantero y después de que lo hago con los dos, con el delantero y con la espalda, entonces les va a quedar más fácil de entender. ¿Okay? Entonces este es el molde de espalda. De la talla 10, ¿ok? Siempre acostumbro a escribir. Ahora vamos a hacer el molde delantero. Aquí volteé el papel, yo lo tenía dobladito, entonces ahora volteé el papel y vamos a trabajar la parte delantera. Entonces el escote son 8 centímetros. La altura de busto, como ya habíamos dicho, 27. El talle delantero son 46. Aquí ustedes aplican las medidas de ustedes, ¿verdad? O si quieren practicar con la talla 10, pueden seguir mis medidas. Y la altura de cadera, 20 centímetros. Igual que en el molde de espalda, trazamos las líneas. Y buscamos nuevamente la mitad entre estos dos puntos, que en este caso sería aquí, y escuadramos también. Okay. Ahora igualmente ponemos el ancho de espalda aquí y también bajamos 4 centímetros. Esto es igual que en el molde de espalda. Escuadramos esta línea. Tenemos la medida de hombro que ya dijimos que eran 13. Y lo demás para nosotros es cuello. ¿Ok? Ahora vamos a poner los contornos. Aquí dijimos que nuestro contorno de busto era 96, dividido en 4 nos da 24, y aquí en este momento tenemos que agregar el centímetro que le quitamos a la espalda, si no nos va a quedar angosta por un lado, y por otro lado aquí es donde el molde de adelante, como es más grande, debe quitar ese centímetro de más. No deben ser nunca el molde de adelante y el molde de atrás igual. Entonces 24 más 1 que quitamos a la espalda son 25. La cintura son 72 dividido en 4, 18. Aquí le damos 3 centímetros para la pinza, entonces serían 21. Y la cadera, si no varía, serían 25. Vamos a cerrar estos costados para que veamos cómo nos va quedando. Aquí se ve un poco más marcada la diferencia que en la parte de atrás, porque aquí vimos el aumento del centímetro y porque la pinza es menor en la espalda. Nuestra pinza es de 4. Okay. Aquí vamos a poner el ancho de busto, que son 10 centímetros. Ponemos aquí, lo ponemos aquí, lo ponemos aquí. Okay. Movemos 1 centímetro a cada lado, que es, no, perdón, 1,5 centímetros a cada lado, porque aumentamos 3 centímetros para pinza. Bajamos 13 centímetros, que es nuestra pinza. Trazamos esta línea para poder explicarles lo que vamos a hacer con esta pinza, que es bien importante
para que forme bien lindo. Aquí bajamos 7 centímetros y medio y a cada lado sacamos el mismo centímetro y medio que sacamos aquí. Entonces son centímetro y medio, centímetro y medio. Aquí bajamos centímetro y medio también y formamos nuestra pinza. Aquí esta pincita no vamos a cerrarla tan recta, vamos a tratar de hacer esto para que nos dé un poquito como de una bolsita mejor para el busto. Y aquí sí la hacemos normal. Ok, ahora vamos a hacer nuestra pinza lateral. Nuestros costados tienen una diferencia de 4 centímetros. En la espalda es 42 y en el delantero son 46. Pues quiere decir que tenemos una diferencia de 4 centímetros. Entonces, en este caso, porque la diferencia es de 4 centímetros, bajamos 4 centímetros. Si la diferencia fuera 5 centímetros, bajábamos 5 centímetros. Si la diferencia es 6 centímetros, ya tenemos que hacer otra cosa que quizás se la voy a enseñar más adelante para no confundirnos. Hay que hacer una pinza de 5 centímetros y el otro centímetro lo subimos acá y lo subimos en la cadera, porque no podemos hacer una pinza tan grande, no podemos hacer una pinza máximo de 5 centímetros. Una pinza de 6 centímetros no nos va a quedar muy bien. Entonces en este caso son 4 centímetros de diferencia, entonces bajamos 4 centímetros y de este punto subimos 2 y bajamos 2. De esta manera aquí tenemos los 4 centímetros de diferencia. Trazamos una línea a la altura de busto y corremos 2 centímetros. Las pinzas nunca deben llegar a morir exactamente aquí, porque se va a hacer una bolsita que no se va a ver muy bien. Entonces aquí cerramos la pinza y esta es nuestra pinza de costado. Ok, por esta parte vamos a poner la distancia de ancho de pecho, que en la talla 10 son 34, entonces en este caso serían 17. Venimos con estos 17 aquí. Ahora vamos a cerrar la pinza para poder corregir nuestro costado. Para eso tengo que cortar el molde. En sí voy a cortar solamente el molde delantero para poder corregir la pinza. Ya les explico. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar esta pinza aquí por la primera lineecita, la traemos a mover aquí sobre la segunda, hacemos esto. Si fuéramos a hacer, digamos, una pinza de hombro o una pinza a la sisa o un corte a la sisa, perdón, en este momento yo estaría sellando esta pinza con cinta, pero como es el molde básico, entonces simplemente la vamos a hacer así para poder corregir el costado y después la dejamos abrir. ¿Ok? Entonces voy a cerrar la pinza para corregir el costado. Entonces dijimos que nuestro costado era de 19 centímetros, ¿verdad? Entonces vamos a marcar los 19 centímetros pasando por esta línea para no cambiar la medida, para que no se nos vaya a hacer más angosto o más ancho el delantero. Entonces, pasando por esa línea, corregimos nuestro costado hasta aquí. Y esta va a ser nuestra nueva línea.
Entonces ahora voy a cortarla, ya que la tengo así. Ahora sí, la dejamos abrir porque esta la vamos a marcar nuevamente, porque es importante cerrarla para cortarla, porque ella nos da una forma aquí diferente, y si no la cerramos para cortarla, simplemente la cortamos así, después nos va a faltar tela ahí a la parte de la pinza. ¿Okay? Aquí en este caso ahora solamente nos resta cerrar la sisa. Hay unas personas que usan estas reglitas que son muy chéveres. Yo no las he acostumbrado a usar, entonces la voy a usar a mano, voy a cerrar a mano. A mí, como les había dicho yo anteriormente, me sale muy bien a mano y no me acostumbré, ¿saben? Entonces ahí tenemos ya nuestra línea de sisa. Ok, ahora voy a cortar los moldes bien, tanto el delantero como en la espalda, y voy a hacer la corrección que tengo que hacer en el hombro para que la entiendan. Vamos a cortar. Ok, ya tengo los dos moldes cortados. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí en un pedacito de papel yo voy a poner el molde de espalda, aquí, así. Voy a pegar con cinta. Como les digo, esto ya una vez ustedes lo entienden, lo pueden hacer ahí, en el momento en el que están haciendo cada molde. Por ahora lo hago así para que ustedes me entiendan. Este es el escote de espalda, ¿verdad? Entonces aquí tiene que estar el escote delantero. Me queda volteado, pero aquí están los dos escotes, como se pueden dar cuenta. Entonces aquí uno, también el molde delantero por los hombros van a quedar unidos. Ok, así de esta manera. Ahora al molde delantero le voy a quitar 2 centímetros. Esto es bien importante para que la línea de hombro nos quede donde no debe quedar, porque generalmente la blusa como que se va de para atrás, y es porque la línea está en la mitad y no debe ser en la mitad, debe ser pasada para adelante 2 centímetros. Entonces aquí hacemos esos 2 centímetros para el molde delantero, trazamos una línea
Y esta es nuestra nueva línea de hombro. Aquí a veces hay que corregir, porque a veces se pierde la línea. Ahí ya corregimos y ya nos queda bien. Entonces, lo que yo les decía, cuando yo estoy haciendo el molde de espalda, yo simplemente aumento 2 centímetros hacia arriba y ya me queda. Igual, cuando termino de hacer el molde delantero, yo simplemente bajo 2 centímetros, corto por esa línea y lo que me queda es el molde delantero. Entonces aquí vamos a cortar por nuestra nueva línea. Y ya nos queda nuestro molde delantero, y aquí también igualmente vamos a cortar, a quitarle ese papelito que le agregamos para poder explicarles y a mostrarles que ya queda el molde con sus 2 centímetros. Ok, entonces este es el molde delantero, este es el molde de espalda. Aquí igualmente escribimos molde delantero de la talla 10. Ok, entonces aquí nos quedan los dos. Y eso ha sido la manera como hacemos nuestro molde básico. Ya después hacemos los traslados de pinza, los cortes al hombro, a la sisa, cuando es blusa hacemos tirilla, en fin, muchas cosas, pero tenemos que partir de aquí. Este molde a mí me ha salido muy bien, me gusta muchísimo, horma muy bien, por eso se los enseño, por eso los recomiendo. A partir de aquí vamos a empezar a desarrollar modas, que es la parte bien interesante. Chicos, ese fue el video de hoy, espero les haya gustado, espero les haya servido. A partir de aquí vamos a empezar a ver desarrollo de modas, pero pensé que era importante el molde básico porque esa es la parte fundamental y tiene que quedar muy bien, hormar muy bien, para que de ahí en adelante todas las modas que desarrollemos salgan con una forma, una horma muy linda. Ok, espero verlos pronto en nuestro próximo video, cuídense mucho, un besito, hasta la próxima oportunidad.